you please welcome N.T. Wright? Gracias a todos por estar aquí. Este es, como todos saben, un lugar extraordinario y he oído hablar de él muchas veces a varios amigos que han estado aquí, y de hecho, al propio Mark, que me invitó a una taza de café hace unos años, y me sentó y me dijo, estoy haciendo este extraordinario proyecto y tienes que ser parte de él. Y no creí del todo lo que me estaba diciendo, pero no debería haberlo hecho porque solo me dijo alrededor de un tercio de lo que es la verdad de lo que veo a mi alrededor. Es divertido volver a subir a un púlpito como este. No había subido a un púlpito como este desde que dejé mi cargo de obispo de Durham hace 3 años y medio, así que al subir aquí pensé que esto era lo que solía hacer para ganarme la vida. Y eso me recordó la vieja historia, ya que esta noche estamos hablando de San Pablo, del obispo que dijo lastimeramente, donde quiera que iba San Pablo, había un motín. Donde quiera que yo voy sirven té. Y uno simplemente se pregunta, ¿estamos haciendo algo mal? Es una pregunta bastante buena porque hay razones por las que Pablo generó disturbios y quizás haya razones por las que los obispos intentan no hacerlo, no parece encajar tan bien en la imagen. Pero Pablo vivía en la intersección, entre varios mundos diferentes, cosmovisiones diferentes y estaba parado en el medio e intentando hacer algo nuevo en medio de eso. ¿Qué era lo nuevo que estaba tratando de hacer? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el meollo de todo eso? De eso quiero hablar esta noche bajo este título bastante grandioso de cómo Pablo inventó la teología cristiana. Parece algo extraordinario de decir y lo justificaré en un minuto. Pero quiero contar un poco autobiográficamente cómo surgió ese tema. Hace algunos años, fui a Princeton en un año sabático desde Durham para escribir el gran libro sobre Pablo que había estado planeando escribir de forma intermitente durante unos 40 años. Hice mi tesis sobre Pablo hace muchos años y he estado regresando y regresando con la esperanza de terminar este gran libro. Iba a hacer un libro sobre teología paulina, para que sepas cuáles son los temas teológicos de Pablo que tienen que ver con Cristo, con el Espíritu, con la cruz y la resurrección, con la justificación, la ley, la escatología, todos esos grandes temas que todos conocemos. Y a lo largo de los años he tratado de encontrar formas de decir cosas sobre lo que Pablo está diciendo que encajarían más o menos. Pero mientras estaba trabajando en eso en la primera ola de lo que estaba haciendo en Princeton, y pueden imaginarse haber sido obispo durante unos 7 años, fue extraordinario ser liberado repentinamente en la naturaleza, por así decirlo, y tener 4 meses de una investigación totalmente autónoma. Pero había otra cuestión que seguía surgiendo detrás de los debates específicos sobre temas concretos. Y la pregunta no era tanto, aquí están los temas centrales de Pablo, ¿qué podemos decir sobre ellos?, sino por qué Pablo hace este tipo de cosas si nadie lo ha hecho así antes. Pablo está haciendo algo nuevo, distintivamente y reconociblemente nuevo en su teología, en lo que en retrospectiva llamamos teología cristiana. Por supuesto que Pablo no lo llamó así, esa es una palabra que usamos ahora cuando miramos hacia atrás. Pero en Pablo hay una sensación de que están haciendo una nueva disciplina, una nueva actividad, una nueva tarea. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no simplemente dar orientación moral en las cartas? En esta situación, esto es lo que debes hacer, en esa situación, por favor no sigas ese camino o lo que sea. ¿Por qué no simplemente transmitir la enseñanza tradicional? Necesitamos recordarles, y Pablo hace esto varias veces, necesitamos recordarles que esto es lo que hace toda la iglesia y esta es la historia que toda la iglesia cuenta. Si puede hacer eso, ¿por qué va más allá? ¿Qué podemos aprender de todo lo que hace? Y como digo, no solo en términos de los temas de los que habla, sino en términos de la actividad de esta exploración teológica. Nuestra tendencia es pensar en la teología, entonces o ahora, como un conjunto de temas en los que es necesario creer. Enseñamos un curso de teología en una escuela dominical, en un seminario, y tenemos nuestro programa de estudios. Estas son las cosas que necesitas aprender y esto es lo que diferentes personas han dicho sobre ellas. Pero para Pablo hay algo más que eso. No se trata solo de que si somos justificados por la fe, tenemos que conocer el contenido de esa fe. ¿En qué sentido Pablo está inventando algo?
Cuando miramos alrededor del mundo de Pablo y observamos su mundo griego, es decir, el mundo que surgió de Platón y Aristóteles medio milenio antes, encontramos que existe algo llamado teología, pero la teología es una especie de subrama de la disciplina que ellos llaman física. En el mundo antiguo, la física significa el estudio de todo lo que existe, el mundo de la naturaleza, el mundo de todo lo que existe, incluidos los dioses. Sí, también hablan de teología griega, pero no es una actividad como lo es con Pablo. Es simplemente que algunas personas especulan esto sobre los dioses y otras personas dicen lo mismo sobre los dioses, y no es un tema muy importante, como son los temas en la filosofía antigua. Y en cuanto a los judíos, se podría pensar que seguramente tendrían mucho que decir teológicamente, pero los judíos no se caracterizan por hacer teología. Lo que hacen es la Torá, la ley judía, del Génesis al Deuteronomio, y luego las expansiones y desarrollos de todo eso. Esto no fomenta una mayor exploración de quién es Dios, porque Dios se ha revelado particularmente a Abraham, particularmente en los acontecimientos del Éxodo y a Moisés y a través de él. Hubo algunos judíos aproximadamente en la época de Pablo que exploraron más, algunos con mentalidad filosófica como Filón de Alejandría, pero no era lo clásico. Para ellos, la gran pregunta sobre Dios no era, ¿podemos entenderlo mejor, sino cuándo regresará? ¿Cuándo volverá? La mayoría de los cristianos de hoy no se dan cuenta de hasta qué punto esa era una cuestión importante en los días de Pablo, porque el Dios de Israel había abandonado el templo en el momento en que fue destruido por los babilonios, según Ezequiel, donde se encuentran las ruedas giratorias del carro, del trono de Dios. Dios se va porque el templo está en desgracia, y había una promesa de que regresaría, pero en toda la literatura del periodo del Segundo Templo nadie dice nunca que ha regresado. Dicen que lo hará, Malaquías lo dice, Zacarías lo dice, se hacen eco y citan profecías de Isaías en ese sentido. Nadie dice nunca que esto haya sucedido todavía, y esa es la cuestión, y eso es parte de lo que finalmente da origen a la teología cristiana. Pero no hay nada parecido a lo que encontramos en Pablo, que es una mezcla de narrativa judía con análisis bastante nuevos. Quizás lo más cercano al judaísmo del Segundo Templo podría ser el libro que llamamos La Sabiduría de Salomón. Seguramente el mismo Jesús, me dijo alguien el otro día, seguramente el mismo Jesús fue el primer gran teólogo cristiano. En cierto sentido eso es cierto, pero lo que Jesús está haciendo no es tanto animar a la gente a reflexionar y desarrollar sus reflexiones sobre quién es Dios y qué está pasando. Jesús le está diciendo a la gente que Dios se está convirtiendo en rey ahora mismo, y que será mejor que te subas a bordo. Eso es más un anuncio que una exploración. Y por supuesto, Pablo incluye su anuncio de que en Jesús eso ha sucedido, pero Pablo tiene que ir más allá por alguna razón. Y alguien más me dijo el otro día, seguramente hubo otros teólogos cristianos antes de Pablo. Y la respuesta es que podría haberlos, pero no sabemos nada de ellos. Y de hecho, creo que cuando estudias a Pablo y ves la amplitud, la profundidad, el poder y la pasión de su intelecto y la forma en que su corazón y su mente se unen, personas así son raras, muy raras. Y no creo que haya muchos de ellos en ninguna generación de la historia cristiana. Si Pablo es único a su manera, encontramos en él todo tipo de cosas que nos dicen que hubo muchas ideas teológicas que parecen haber surgido con el terreno del cristianismo primitivo, y que Pablo no las está desarrollando tanto como simplemente encontrando nuevas formas de expresarlas. La gente solía decir que la iglesia primitiva no pensaba que Jesús fuera divino, como si fuera una idea mucho más tardía que surgió cuando se mudaron de su base judía y se trasladaron al mundo en general. Ese no es el caso. Pablo claramente cree en lo que podríamos llamar la divinidad de Jesús, no lo dice así, pero claramente cree en ello. Pero la forma en que habla de ello deja en claro que eso es un hecho desde el principio del cristianismo primitivo y que también hay otras cosas similares. ¿Por qué desarrolló Pablo esta nueva actividad? ¿Era simplemente que tenía una mente peculiar a la que le gustaba explorar las cosas como lo hace? ¿Por qué aborda estos temas? ¿Por qué llega a estas conclusiones?
¿Por qué no simplemente trabajar para producir algún tipo de catecismo fijo? Si la gente en las iglesias necesitará saber qué creer y cómo comportarse, yo y los muchachos nos reuniremos y tal vez otras, y escribiremos algunas declaraciones dogmáticas breves y algunas pautas morales, y asegúrense de que esto pase por todos y así todos sabremos dónde estamos y no tendremos que preocuparnos. Eso es precisamente lo que Pablo no hace, y hay razones para ello. Y estas razones son profundamente importantes para nosotros hoy, aunque hablaremos de eso más adelante. Aquí está la tesis que desarrollo en el libro, y este es el centro y corazón del gran libro que he escrito, Pablo y la fidelidad de Dios. Y digo esto porque es posible que haya algunas personas aquí que estén pensando en escribir reseñas sobre el libro, y hasta ahora he recibido 5 reseñas en el Reino Unido, y ninguna de ellas ha mencionado siquiera que esta fue la afirmación central del libro. Si vas a escribir sobre ello, asegúrate de dejar claro este punto. Y a lo largo de la serie de la que forma parte este libro, he elaborado un modelo de cosmovisiones. Las cosmovisiones no son lo que miras, sino a través de qué. Estoy mirando a través de gafas en este momento. No voy a quitármelos por si estropeo el micrófono, pero a veces tienes que quitarte las gafas y mirarlas, y eso suele ser bastante incómodo porque una vez que me las quito, no puedo ver muy claramente. Y así es como funcionan también las cosmovisiones. Todos miramos el mundo a través de una cuadrícula de lo que damos por sentado, una red de narrativas implícitas, símbolos culturales, todo tipo y condiciones de cosas que nos ayudan a enfocar el mundo. Hasta que sucede algo que nos hace sentir desorientados, o incluso un poco mareados, y a veces, tal vez con ayuda, es posible que necesitemos quitarnos las gafas de cosmovisión y ajustarlas o conseguir unas nuevas. Y antes de entrar en la teología de Pablo en la tercera parte de este libro de 4 partes, hablo de la cosmovisión de Pablo. Los símbolos, la praxis, las historias, que a Pablo le parecen las cosas que presupone, y que luego intenta que los conversos también las tengan en su cosmovisión. Es una de las grandes preguntas que me hice cuando comencé este libro. ¿Cuál era el centro del universo simbólico de Pablo? Se podría decir que fue Jesús, o que fue la cruz y la resurrección, y también sería cierto. Pero cuando hablo de símbolos, hablo del mundo judío. Los símbolos son cosas como las leyes alimentarias, el hecho de que solo comes con otros judíos, el hecho de que circuncidas a tus hijos varones, que mantienes el sábado una vez a la semana, el hecho de que puedes ir en peregrinación al templo. Esos son los símbolos que no solo te marcan como quién eres, sino que le dicen al resto del mundo que somos este tipo de comunidad. Así es como funcionan los símbolos, y hay historias que van con eso, que lo refuerzan, que ayudan a las personas a ver dónde se encuentran en una narrativa más amplia. ¿Cuál es el símbolo del mundo de Pablo? En el capítulo 6 de mi libro planteo la hipótesis de que el símbolo principal del mundo de Pablo es la iglesia misma. La iglesia misma como comunidad unida y santa. Porque eso es lo que la gente en la calle verá, o tal vez no vea, lo que les dirá que algo nuevo ha irrumpido en el mundo. Que hay una nueva realidad desatada sobre la tierra. ¿Y qué se parece a esto? En Efesios 3:10, Pablo dice, y creo que Efesios es de Pablo, esa es otra pregunta que surge constantemente en los círculos académicos. Pablo dice que el objetivo es que, a través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Y qué significa? Significa que la sabiduría de Dios, tan espléndida y de muchos colores, el hecho de que Dios ha llamado a personas de todo tipo y condición, de toda forma, tamaño, tipo, color y todo lo demás, los ha reunido a todos en una nueva familia. A los emperadores romanos les encantaría haberlo hecho, pero nunca lo lograron. Al reunirlos en esta nueva familia, y al convertirla en la comunidad que en Efesios Pablo dice que deberían ser, esta es la señal para los poderes de esta época, que Jesús es el Señor y ellos no.
Eso es lo que quiero decir con la Iglesia como comunidad unida y santa, que es en sí misma el símbolo de lo que significa esta cosmovisión. Y Pablo está desesperado por lograr que sus conversos también miren el mundo a través de ese par de gafas, como él. Pero ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vas a lograrlo? Mirando alrededor del antiguo mundo mediterráneo, que era políglota y pluriforme, y hablamos de estar en una sociedad pluralista hoy, esa era una sociedad completamente pluralista en los días de Pablo. ¿Cómo va a surgir esta comunidad? No por alguien a quien puedas ver o no durante los próximos 3 o 10 años, enviándote una carta diciendo, cree esto, esto y aquello, y haz esto, esto y aquello. Porque esta comunidad no tiene los límites, no tiene la circuncisión, las leyes alimentarias, el sábado, el templo, todas esas cosas. La respuesta que se le ocurre a Pablo, y esto es particularmente, por supuesto, porque es el apóstol para los gentiles, para los no judíos. La respuesta es que necesitas saber quién es el Dios verdadero. Descubrir quién es el Dios verdadero está en el corazón de toda vida cristiana. Y con ello, descubrir quiénes son el pueblo de este Dios verdadero. Y para el mundo gentil, piensa en Pablo yendo a Atenas. Dicen que oímos que estás hablando de algunas divinidades extranjeras extrañas y necesitamos saberlo. En la historia de fondo, a Sócrates lo obligaron a beber cicuta porque, entre otras cosas, lo acusaron de predicar divinidades extranjeras. En cambio, no predica divinidades extranjeras, he notado que tenéis este altar al Dios desconocido. Hay una pintura arriba, puedo verla. Ahí está Pablo señalando al agnosto Deo, a un Dios desconocido. Dice que han dejado una ventana abierta, y les voy a decir a quién deberían mirar por esa ventana. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y no es simplemente parte del mundo ni está separado del mundo. Un punto para los estoicos y otro para los epicúreos, y Pablo lo sabe. Y Lucas lo resumió, puedes leer lo que dijo Pablo en el Areópago en aproximadamente 2 minutos. No me digas que Pablo, que es un hombre que literalmente podía predicar a la gente hasta la muerte, como el niño que se cayó por la ventana y todo eso. Pablo, si tuviera la oportunidad de hablar con los barbas grises en Atenas, ¿solo hablaría 2 minutos? Pero Pablo está hablando de quién es el Dios verdadero. No necesita decir eso en la sinagoga. Lo que necesita decir a la sinagoga es lo que el Dios verdadero ha hecho ahora. Pero para el mundo gentil, y la iglesia ahora debe ser pluriforme en ese sentido de judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, necesitan reflexionar sobre quién es este Dios verdadero. Y no puede simplemente publicar la historia judía estándar. Aquí está el Tanaj, el Antiguo Testamento, como lo llamamos más tarde los cristianos, porque quiere decir que las promesas se han cumplido. Yahweh ha vuelto, el Dios de Israel ha vuelto. El exilio ha terminado. La larga espera de Israel ha llegado a su fin. Y ahora todo es diferente. Y la mayor parte de esto es una tontería. Conté la historia la otra noche cuando estaba hablando en HBU, debes recordar que así fue para Pablo. Pablo entrando en una ciudad como Filipos, Tesalónica, Corinto. Tuve una experiencia hace 10 o 12 años cuando estaba en una conferencia en Atlanta, Georgia. Y fue la SBL en noviembre. Y un día me desperté a las 6 de la mañana y llamé a mi hija a casa porque sabía que estaría pegada a la televisión porque Inglaterra jugaba contra Australia en la final de la Copa Mundial de Rugby. Algunos de ustedes sabrán lo que viene después. Y la llamé porque sabía cuándo terminaba el juego. Y estaba eufórica porque el marcador había estado igualado hasta el último minuto y el chico del cartel del rugby inglés, Johnny Wilkinson, había dejado caer un gol en el último minuto, e Inglaterra había ganado la Copa del Mundo. E Inglaterra estaba extasiada, mi hija bailaba por la habitación. Colgué el teléfono a las 6 de la mañana en el lobby de un hotel en Atlanta, Georgia. Quería acercarme a los empleados y decirles que Inglaterra acaba de ganar la Copa del Mundo de Rugby. Me di cuenta que mejor hubiera sido salir a la calle principal de St. Andrews y decirles que China acababa de derrotar a Alemania en tenis de mesa o algo así. Y luego esperé un poco, y poco a poco el hotel se despertó y los participantes de la conferencia salieron.
Y entre ellos, la primera persona que vi que sabía que había una competición deportiva famosa era un australiano. Tenía buenas noticias. Pero era tropezadero para los estadounidenses y locura para los australianos. No vi de inmediato cuán útil sería esa historia, pero así resultó. Pablo llega a un pueblo de Grecia y su mensaje es que el mundo tiene un nuevo Señor. Para ellos eso es un pleito porque hay uno de los que vive en Roma que se llama César. ¿Quién es este nuevo Señor? Y cuando dice que este nuevo Señor es judío, son malas noticias para la mayoría de estas personas. Tal vez les gusten algunos de los vecinos judíos, pero no se imaginan que alguien de esa rama resulte ser alguien enormemente significativo. Y por cierto, fue crucificado. Ahora bien, esto está completamente fuera de lugar porque la crucifixión es la forma más vergonzosa y horrible de morir, y una señal de que estás maldito. Pero si dice que Dios lo resucitó de entre los muertos, podrían haberle preguntado a Pablo que estaba bebiendo o fumando. Todos saben que la gente no resucita de entre los muertos. Cualquier judío que escuche se escandalizaría porque Pablo está diciendo que este Jesús es el Mesías de Israel, a pesar de que fue crucificado. Cualquier gentil que escuche sabría que el hombre está loco. Y sin embargo, Pablo dice, locura para algunos, tropezadero para otros, pero para nosotros que estamos siendo salvos, es el poder de Dios porque siempre algunos oyentes encuentran, para su asombro y a veces para su ansiedad, que parece tener sentido. Que sus gafas están adquiriendo un nuevo enfoque, que de repente están viendo que todo significa algo que no habían imaginado antes, y que parece bajarles como bebida caliente en un día frío. Y los transforma. Algo muy extraño sobre el Evangelio. Y por eso es necesaria la teología. Es necesaria porque necesitas saber quién es este nuevo Dios del que nunca antes has oído hablar. Es necesaria porque el corazón de tu vida de ahora en adelante va a ser la adoración y la oración, y si no sabes quién es Dios, ¿cómo vas a adorarlo y orarle? Y si no sabes quién es el pueblo de Dios, ¿cómo vas a compartir su vida común, su propósito y su misión? En otras palabras, no se trata solo de temas de teología. ¿Puedes derivar tu cristología? ¿Entiendes el significado de la cruz? Está un nivel detrás de eso. Es una actividad necesaria. Ya conoces el dicho, dale a alguien un pescado y lo alimentarás por un día, enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Bueno, puedes darle a alguien un dogma y lo mantendrás sano mientras ese dogma sea lo que esté en cuestión. Enséñale a pensar teológicamente. A pensar en Cristo. Y serán una parte valiosa de la iglesia mientras sigan haciéndolo. Y parte del punto, volveré a esto nuevamente, es que desde el Nuevo Testamento en adelante, la iglesia no le da a la gente cosas que mantendrán a la próxima generación en inmadurez. Porque si lo escribes todo y lo pones en el estante, un libro con todas las respuestas, así no necesitas molestarte, simplemente buscas la respuesta número 273. No. El Nuevo Testamento, comenzando con Pablo como el primer escritor, es el tipo de libro que obliga a cada generación a reflexionar con las preguntas, las grandes preguntas: ¿quién es Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Hacia dónde va todo? La iglesia solo será unida y santa si hace teología como su actividad principal. Y no quiero decir que todos tengan que ir al seminario. No quiero decir que todo el mundo tenga que aprender hebreo y griego, aunque la mayoría debería. La teología, en el sentido en que la quiero decir, es una actividad de todo el pueblo de Dios. Cada uno según sus dones y habilidades. Porque a veces, y uno de los privilegios de mi vida cuando era obispo de Durham, fue ver esto una y otra vez. Obtienes las ideas más maravillosas de las personas más sorprendentes, personas que dejaron la escuela a los 14 y han trabajado duro toda su vida, pero han sido seguidores fieles y creyentes de Cristo. Y que han descubierto y discernido cosas que a algunos de nosotros se nos escapan con doctorados, y así sucesivamente.
Para Pablo, la teología es un nuevo desafío que se presenta en 3 etapas. Los predicadores siempre tienen 3 etapas, me alegré cuando encontré estas 3. Primero, es un nuevo tipo de conocimiento. Esto es difícil para nosotros de entender, es como la cosmovisión. Pero en 2 Corintios Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Una vez conocimos al Mesías de esa manera, pero ya no lo conocemos así, porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Hay una sensación de que algo nuevo ha sucedido y necesitas nuevos ojos para verlo, nuevas formas de saber para vislumbrarlo, como Jesús en Juan 3 diciendo, el que no nace del agua en el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Algo está sucediendo, pero solo lo verás cuando tengas nuevos ojos, cuando tengas una nueva visión. En Romanos 12, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir en la práctica cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en 1 Corintios 14:20 dice, en cuanto al mal, quiero que seáis como niños pequeños. No necesitan saber sobre esas cosas, pero en tu forma de pensar, quiero que sean grandes. Trágicamente, a veces la iglesia entiende lo contrario. Estamos tan obsesionados con el pecado que hablamos de eso todo el tiempo. Pero cuando se trata de pensar las cosas a través de quién es Dios, su pueblo y cuál es el propósito de Dios, no somos muy buenos en eso. Y hay un par de pasajes a los que volveré porque son muy importantes para Pablo. En Gálatas 4, versos 8 en adelante, dice, ahora que habéis llegado a conocer a Dios, o mejor dicho, a ser conocidos por Dios. ¿Cómo podéis volver a estas tonterías? Y en 1 Corintios 8. Vuelve a hablar de conocer a Dios y rápidamente se corrige. Así que el verdadero conocimiento no es tu conocimiento de Dios, sino el conocimiento que Dios tiene de ti. Y a la luz del conocimiento que Dios tiene de ti, lo que importa es el amor. Hay un tipo diferente de conocimiento, y en última instancia, resulta ser amor. En 1 Corintios 2, podríamos pasar toda la noche, dice que estas cosas que predico son tonterías. Pero entre los maduros, impartimos una sabiduría, aunque no es la sabiduría que la gente reconocería, es un tipo diferente de sabiduría oculta. Tan pronto como dices eso, puedo sentir que algunas personas piensan que suena como si la iglesia se estuviera retirando a una fantasía privada. Hemos inventado este pequeño e inteligente mundo teológico a nuestro alrededor, y en cierto modo nos deleitamos con él, pero ese no es precisamente el caso. Para Pablo, lo que ha sucedido en Jesús y sobre todo en su resurrección es el lanzamiento de una nueva creación. Esa no es una creación diferente, es la misma creación renovada. Llega hasta Romanos 8, donde Pablo dice que Dios hará por todo el cosmos al final lo que hizo por Jesús el primer día de Pascua. La creación quedará fijada. Y lo mejor del conocimiento del que habla es que llegas a conocer esta nueva creación. Y se conocen dentro de esa nueva creación, y de repente todo tiene sentido. Y Pablo relaciona este nuevo conocimiento, este nuevo pensamiento a través de la actividad, directamente tanto con la unidad como con la santidad en la iglesia. En Filipenses 2, habla de unidad y dice, quiero que lleguéis a un mismo sentir en Cristo. Hay mucho en Filipenses acerca de la mente, de tener esta mente entre ustedes, que tienen en el Mesías Jesús, y se trata de unidad. En Gálatas 2, les enseña acerca de la justificación para que la iglesia pueda aprender que todos los que creen en el Mesías pertenecen a la misma mesa sin importar su origen. Y pensar también se trata de santidad. No solo sobre las reglas, sino también sobre cómo pensar en lo que deberías hacer. He aquí cómo vislumbrar la nueva creación, y darte cuenta de que estás llamado a ser parte de esa nueva creación, y por lo tanto, hay ciertas formas de ser que son apropiadas y otras que no. Y eso es totalmente diferente a simplemente dar 19 nuevas regulaciones que debes cumplir. Es cuestión de crecer para ver la nueva creación, descubrir que eres parte de ella y luego ver y comprender cómo debería ser. Romanos 12 ya lo mencioné, pero Romanos 8, la mente de la carne o la mente del espíritu. Efesios 4 y 5, no tengo tiempo para analizarlos todos. En Filipenses 3:19 advierte contra las personas cuya mente está puesta en las cosas terrenales. Y dice que nuestra ciudadanía está en el cielo.
Y eso no significa que algún día iremos allí. Los filipenses, algunos de ellos eran ciudadanos de Roma, y eso no significaba que algún día vivirían en Roma. Funcionó exactamente al revés, su trabajo era llevar la civilización romana al norte de Grecia. Colosenses 3 versículo 2, habla de poner la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y arriba no significa un país de hadas de fantasía lejano. Significa el espacio de Dios, que eventualmente está diseñado para encajar completamente con nuestro espacio. Lo primero es el nuevo tipo de conocimiento. La segunda cosa es la nueva clase de seres humanos. Colosenses 3:10 dice que somos renovados en conocimiento según la imagen del Creador. Este es el lugar del pensamiento en el cristianismo ordinario. Debemos ser renovados en el conocimiento, es una actividad, es algo que requiere esfuerzo. Si dejas de pensar en ello, simplemente te dejarás llevar por la corriente de las presiones culturales que estén ocurriendo en los medios de comunicación que te rodean. Hay una virtud en sentido estricto en la práctica de pensar cristianamente porque Dios quiere personas, no marionetas. Dios no quiere simplemente mover los hilos y nosotros automáticamente hacemos esto y aquello. Dios nos ha hecho humanos para que seamos seres pensantes, para que crezcamos en nuestra mente y podamos resolverlo. Para que podamos llegar a ser maduros. Debido a que Dios es Dios, cada generación necesita explorarlo de nuevo. Sí, para aprender de toda la sabiduría que podamos del pasado, pero nunca para simplemente buscarla, obtener la respuesta correcta y luego no molestarnos. No, cada generación necesita preocuparse, y si no lo hacemos, podemos alegrarnos por la unidad y la santidad de la Iglesia. Un nuevo tipo de conocimiento, un nuevo tipo de seres humanos, un nuevo tipo de tarea. Así concibo la concepción que Pablo tiene de la tarea de la teología, que tiene sus raíces en la Escritura. Se expresa en el culto y la oración, y especialmente en los grandes relatos. En las Escrituras tienes las historias de la creación, del pacto, del éxodo, de las peregrinaciones por el desierto, y la monarquía. Y particularmente luego el exilio, la restauración y la pregunta posterior, ¿cómo va a terminar todo? Y para Pablo, la teología cristiana es aprender a vivir dentro de esa narrativa compleja, a estar arraigado en las Escrituras, no solo como una historia de fondo sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo, de las cuales podemos sacar ejemplos morales, sino aprender que es la historia de Dios y que somos llamados a ser parte de ella. Es uno de los fundamentos de toda la teología cristiana, pero también aprender que cuando cuentas esta historia, es en sí misma un acto de adoración. En mi tradición, la lectura pública, a menudo no lo entendemos, la lectura pública de las Escrituras, la oración de la mañana y de la tarde, del Antiguo y del Nuevo Testamento cada vez, no es para informar a la congregación sobre partes de la Biblia que tal vez hayan olvidado. Es para ensayar los actos poderosos de Dios y así alabar a Dios por esos actos poderosos. Y aprendemos escuchando esa alabanza y descubriendo cómo unirnos a ella. Para Pablo, el nuevo tipo de tarea es la reflexión bíblica en oración sobre quién es este Dios, quién es su pueblo, hacia dónde va todo. En términos técnicos, monoteísmo, elección y escatología, un Dios, un pueblo de Dios, un futuro para el mundo de Dios. Y se deriva de las escrituras y tradiciones de Israel, pero han sido completamente transformadas, como ve Pablo, por Jesús el Mesías, crucificado y resucitado, y por el Espíritu. Y porque Él es quien es, y porque la esperanza de Israel era que finalmente todo el mundo participara en este acto. Pablo ve que la tarea de la teología debe estar arraigada en las Escrituras, en la oración, la adoración y esas grandes narrativas, pero articularlas una y otra vez en relación con el mundo más amplio que nos rodea. Eso es lo que estaba haciendo en Atenas. Aquí están los estoicos, aquí están los epicúreos, aquí están los cínicos, aquí están los paganos comunes y corrientes, y Pablo los supera a todos al contar la historia del Dios judío que ahora se revela en Jesús. Pablo inventa así una nueva disciplina de la que no había evidencia antes, pero que continúa hasta el día de hoy, no como un ejercicio intelectual abstracto para aquellos a quienes les gusta ordenar ideas en patrones bonitos,
sino porque esta es la tarea de toda la Iglesia, que es necesaria para que este nuevo pueblo de Dios, no étnico ni geográficamente arraigado en Cristo y el Espíritu, sea quien se supone que debe ser. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Generaciones de personas que escriben sobre la teología paulina han tomado las categorías del siglo XVI o del siglo XVII, es decir, las categorías de los reformadores protestantes en particular, categorías que tienen que ver con cómo ser salvo. Pablo tiene mucho que decir acerca de cómo ser salvo, pero eso no es lo único de lo que habla, y a menudo no es lo principal de carta en carta, eso a menudo no es lo principal de lo que habla. Tengo un mantra que repito regularmente y dice así: debemos dejar de dar respuestas del siglo XIX a preguntas del siglo XVI y empezar a dar respuestas del siglo XXI a preguntas del siglo I. Eso es difícil. Fácilmente podemos volver a reproducir las narrativas de los últimos 400 años de nuestra tradición. Cuando miramos y vemos lo que Pablo está haciendo, es explosivo en formas que muchas teologías paulinas simplemente no han alcanzado. Volviendo a Atenas, esa primera pregunta, ¿quién es Dios? La palabra Dios es un signo de interrogación. Debería verse así en nuestra cultura actual. La mayor parte de nuestra cultura occidental moderna es deísta de facto. El deísmo terapéutico moral es, como Christian Smith escribe, el tipo de cultura innata de la joven Norteamérica contemporánea. Deísmo significa que hay un Dios en alguna parte y en cierto modo lo reconocemos, tal vez haya establecido algunas reglas, está vagamente preocupado por lo que hacemos, pero no interviene. Así que nuestra tarea es simplemente llevarnos bien y ser amables unos con otros y demás. Contrasta Gálatas 4, 1 a 11, donde Pablo cuenta una narración en miniatura del Éxodo. Éramos esclavos y luego Dios envió a su Hijo a rescatarnos. Esta es la historia del Éxodo repetida y luego Dios envió su Espíritu a morar en nuestros corazones. Esta es la historia del Éxodo donde Dios rescata a su pueblo de Egipto y luego viene en persona a vivir entre ellos. Solo que ahora se trata del Dios que envía al Hijo y que envía el Espíritu del Hijo. Y ese es el momento en el que Pablo dice, como cité antes, ahora que conocéis a Dios, o más bien habéis llegado a ser conocidos por Dios, ¿cómo podréis volver a las viejas costumbres? En otras palabras, o tienes a este Dios, el Dios judío, el Dios de Israel, revelado como aquel que envía al Hijo y envía el Espíritu del Hijo, o tienes alguna forma de paganismo. Ese es tal vez el verdadero comienzo de la teología cristiana. Y ves el alcance impresionante de eso, incluso ese breve y pequeño pasaje. ¿Cuánto hay ahí dentro? En el contexto del primer párrafo de 1 de Corintios 8, donde Pablo se enfrenta a la pregunta, ¿cómo se vive como cristiano en un ambiente pagano? Y recurre a las categorías judías estándar, lo básico es que somos monoteístas, no politeístas. Ese es el punto de partida para descubrir cómo vivir en un mundo con muchos templos, muchos dioses y muchos señores. ¿Cuál es la declaración central del monoteísmo judío? El Shema, la oración que los judíos rezan día a día. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo toma esa oración y no agrega a Jesús en el exterior. Encuentra a Jesús en su interior. Para nosotros hay un Dios, Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Un momento impresionante en la teología. Y luego en Filipenses 2 nuevamente, ten esto en cuenta, tutto fronite, piensa así como lo haces en el Mesías, el cual, aunque era en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo de que aprovecharse, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, le ha otorgado el nombre que es sobre todo nombre, que tenía el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesar, Curios Jesús Christos, Jesucristo es Curios, Señor, para gloria de Dios el Padre. Y te lo perdiste en el medio, pero Pablo está citando Isaías 45, un pasaje donde el único Dios de Israel, un pasaje ferozmente monoteísta, dice, a mí y a mí solo, toda lengua confesará, toda boca jurará, toda rodilla se doblará, toda lengua jurará. Pablo toma el pasaje que dice, Dios no compartirá su gloria con otro. Y dice, Dios ha compartido su gloria con Jesús.
Y dice, quiero que pienses en esto, versículo 5. ¿Quién es Dios? Cada generación necesita hacer eso, no volver a hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Por supuesto, no se puede hacer, pero tomamos lo que dice Pablo y generamos nuestras propias maneras de lidiar con eso. Y luego la segunda gran pregunta, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Y nuevamente en Filipenses 3, 2 al 11, hay mucho sobre pensarlo bien y detenidamente. Pablo tenía todos estos privilegios, pero pensé, consideré, dice, que esos privilegios de mi educación judía no eran nada comparados con el valor incomparable de conocer al Mesías, Jesús mi Señor. Sabiendo que puedo conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos. Visión profundamente judía reelaborada en torno a Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? ¿Cuál es el futuro de Dios? Y mira cómo funciona esto en Romanos 8, los versículos 5 al 8 son sobre la mente de la carne y la mente del espíritu. Hay una nueva forma de pensar que el espíritu quiere generar en ti, y si tan solo abandonas las formas carnales de pensar, lo que significa todo tipo de cosas, no solo cosas físicas obvias, entonces la mente del espíritu puede tomar el control y aprenderás muchas más cosas. Y esa es una gran narrativa del Éxodo allí mismo en Romanos 8, donde habiendo sido liberado de la esclavitud del pecado, la ley y la muerte, uno está en el viaje a través del desierto hacia la herencia, y la herencia es toda la nueva creación. Pero, ¿cómo se siente eso y cómo funciona en ese momento? Hay un pequeño pasaje fascinante, 3 partes de Romanos 8, donde Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo gime dentro de nosotros, con gemidos inarticulados. Esta es una descripción de la oración en la intersección del amor de Dios y el dolor del mundo, y esa es la vocación de la Iglesia. Pero lo que Pablo luego dice es, el que escudriña los corazones, ese es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Es la misma frase que había usado en Romanos 8, 5 al 8, porque el Espíritu intercede por el pueblo de Dios según la voluntad de Dios. Aquí está la tarea de la Iglesia resumida en la oración angustiada por el dolor del mundo, encontrando el amor de Dios que mora en el Espíritu. Y Pablo habla de ello en términos de la mente del Espíritu. Podríamos decir mucho más al respecto, pero debo darme prisa. El monoteísmo, un solo Dios, ahora se da a conocer de nuevo en Jesús y el Espíritu. La elección, un solo pueblo de Dios, ahora dado a conocer de una manera nueva, sorprendente y escandalosa a través de la cruz y la resurrección de Jesús y el Espíritu. Y ahí es, por supuesto, donde entra en juego la doctrina de la justificación. En algunos pasajes en particular en Pablo, Romanos 3, Gálatas 3, Filipenses 3, es conveniente, siempre son 3 o en su mayoría, Romanos 10 también. Y Pablo quiere enseñar la justificación, no solo porque necesita saber que Dios ha declarado sobre todos los que creen en Jesús que ya son su pueblo, que sus pecados ya están perdonados. Esa es la doctrina clásica de la Reforma, y es cierta hasta donde llega. Pero en cada pasaje donde Pablo habla de ello, el contexto más amplio es, necesita saber esto porque si esto es la verdad, los judíos y los gentiles y todos los demás los que creen en Jesús pertenecen a la misma mesa. Ese énfasis en la unidad fue completamente descartado en el siglo XVI, en parte debido al deseo natural y loable de tener el culto en el propio idioma de la gente, de modo que obtuvimos grupos eclesiales basados en el idioma. Sé lo que Pablo habría dicho al respecto, y luego tenemos otros grupos eclesiásticos de intereses especiales. No es así como debería ser. La Iglesia es solo una señal para los principados y potestades de que Jesús es el Señor, y no lo son si la Iglesia está unida. Y la doctrina de la justificación, irónicamente, no es una doctrina que debería dividir a la Iglesia, es una doctrina que dice que así es como nos pertenecemos juntos. Monoteísmo, elección y escatología. Tenemos que pensar sabiamente cuál es el futuro de Dios para el mundo, sobre todo para que podamos participar en la misión. Si crees que el futuro de Dios para el mundo es que va a tirar al mundo a la basura y dejar a algunos de nosotros sentados en una nube tocando el arpa, tu misión será simplemente rescatar y entrenar a unos cuantos arpistas celestiales más.
No se trata de eso. Si piensas que ya en la resurrección de Jesús ha amanecido la nueva creación, y que ustedes por el Espíritu están llamados a ser parte de ello, no solo beneficiarios sino agentes. Esa escatología dará lugar a una misión radicalmente diferente, transformadora. No porque nos convertimos en trabajadores sociales diciendo oraciones ocasionales, sino porque somos personas que extrañamente a través de esa oración agonizante, a través del misterio de servirnos unos a otros, a través del vaso de agua fresca al discípulo, estamos haciendo las cosas que parecen pequeñas en este momento. Pero en el reino se vislumbrará mucho más. Pablo dice al final de 1 de Corintios 15, seguid trabajando, estad firmes, inamovibles, sabiendo que en el Señor vuestro trabajo no es en vano. ¿Por qué dice eso al final del capítulo de la resurrección? Porque esto es parte del significado de la doctrina de la resurrección. Que lo que hagas en el presente en Cristo y por el Espíritu no va a ser desechado. De alguna manera, en formas que no podemos imaginar, será parte del nuevo mundo de Dios. Monoteísmo, elección y luego escatología. Y en cada nivel, estos son profunda y urgentemente prácticos. No se trata de personas con inclinación a organizar ideas, simplemente de obtener una imagen bonita y escribirla para que tenga sentido. Se trata de la urgencia de las ideas que financiarán y alimentarán. Una iglesia unida, adoradora, santa, testigos, que en su propia vida está asignada a los poderes que Dios ya ha obtenido en la victoria en Jesucristo. 3 reflexiones contemporáneas mientras me acerco al final. Primero, creo que aquí hay un verdadero desafío a la teología sistemática contemporánea. Muchos de ustedes no habrán estudiado teología sistemática como se llama. Puede que no entiendas el sentido de esto, pero trabajo en una facultad maravillosa en St. Andrews con algunos colegas teólogos espléndidos y mundialmente famosos. Y soy de la opinión, y lo he dicho y no me importa decirlo en público, que a veces incluso algunos de los mejores teólogos sistemáticos han permitido que sus ideas y sus sistemas floten libremente, dejando el mundo del judaísmo del primer siglo. E incluso si dicen que creen en la autoridad de la Biblia, a menudo la forma en que me parece que funciona en la práctica, puede que no estén de acuerdo, es que organizan todos estos conceptos y espolvorean trozos de Biblia, como si se le pusiera azúcar a tu cereal. Pero no es generado por las narrativas, la energía y la reflexión que hay en las Escrituras mismas. Hay un ejemplo muy famoso de esto, y me juego el cuello porque voy a cambiar la metáfora, incomodar a algunos. Hace un par de años, un grupo de nuestros estudiantes quería estudiar algunos de los escritos recientes sobre Pablo y la filosofía, y muchos de ellos se remontan al famoso comentario de Karl Barth sobre Romanos, que escribió al final de la Primera Guerra Mundial, y fue calificado como la bomba en el patio de recreo de los teólogos. Regresé y repasé Barth sobre Romanos, algo que no había hecho en años. Y saqué 2 conclusiones. Primero, este es uno de los libros teológicos más importantes de la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, no se trata de Romanos, lo cual es un problema para un comentario. ¿Cómo se junta? No sé cómo lo juntas. Solo observo que hay mucho más en la Biblia de lo que mucha teología ha estado publicando. Y a menudo la teología sistemática plantea temas muy diferentes y emite algunos muy centrales. Esa es mi primera reflexión contemporánea. El segundo es un desafío que tiene que ver con temas y tópicos, y ya lo acabo de insinuar. La soteriología importa, por supuesto que importa. La salvación importa, por supuesto que importa, todos lo sabemos. Pero si se toma la soteriología por sí sola, puede colapsar en el gnosticismo, y así ha sido a menudo. Y el gnosticismo, y esto lo dicen muchos comentaristas no cristianos y cristianos, el gnosticismo es el modo predeterminado de gran parte de la cultura del pensamiento vivo occidental posterior a la Ilustración. El gnosticismo es la creencia de que algunos de nosotros en este planeta tenemos una chispa escondida en nuestro interior.
que es la chispa de la verdadera gnosis, del verdadero conocimiento, de la verdadera vida, de algo verdadero, y que somos nosotros los verdaderos, los iluminados. Y que lo que tiene que pasar es simplemente que eso se nos revele. No es un regalo nuevo, no se trata de gracia, se trata de que Dios o alguien venga y nos muestre que somos los iluminados. Y eso significa que podemos flotar libres de la cultura que nos rodea. Muchas de las peores ideologías del mundo occidental contemporáneo tienen al menos un elemento de nosotros los iluminados. Sabemos cómo funciona el mundo y podemos andar por el mundo haciendo lo que queramos porque somos nosotros los que importamos y nadie más. Es muy fácil para todos nosotros caer en eso. Y la versión cristiana de eso ya la he mencionado. Somos nosotros los que tenemos la chispa dentro de nosotros, tal vez si creemos en la gracia, tal vez esta chispa sea una chispa cristiana. Pero un día volaremos. Pero así no es como funciona. En cambio, quiero que se den cuenta, y lo siento si algunos de ustedes no están interesados en estas discusiones, pero sé que algunos de ustedes sí lo están, que la escatología bíblica de nuevos cielos y nueva tierra, es decir, Dios formando un nuevo mundo en el que Dios será todo en todos, en el que todo lo que es bello, encantador y maravilloso en la creación actual será aún más realzado. Una vez que tengas esa visión bíblica de Isaías 11 y Apocalipsis 21 y Romanos 8 y 1 de Corintios 15 y todas partes, una vez que lo tengas, tu doctrina de salvación también se verá diferente. Como si la salvación fuera simplemente dejar este mundo e ir al cielo, interpretas cómo te salvas de una manera. Pero si la salvación significa ser parte de la nueva creación de Dios, lo interpretas de maneras muy diferentes. Y solo unas palabras para aquellos que saben acerca de estas cosas y no se preocupen si no lo saben, la llamada nueva perspectiva sobre Pablo, con la que he estado asociado. Hay alrededor de 17 tipos diferentes de nuevas perspectivas por ahí por el momento, sin embargo, parte del objetivo de esto es un intento de llegar a esta visión de la escatología y ver cómo funciona en el propio Pablo. Eso es un poco aparte. Esa fue mi segunda reflexión contemporánea, pero la tercera, que es mucho más importante, es que esta no es, insisto, una actividad de élite. La teología es una ocupación de todos los miembros. Uno de mis pequeños momentos favoritos de mi estancia en Durham, que es básicamente una diócesis muy pobre. Hay una especie de cinturón de capuchinos que recorre el centro de la diócesis, pero a izquierda y derecha se encuentra un antiguo páramo industrial. Se acabó el acero, se acabó el carbón, ya no se construyen barcos y las pesquerías han sido diezmadas por las regulaciones europeas. Y sin embargo, algunas pequeñas congregaciones en dificultades donde la gente todavía acude a grupos de teología para principiantes un miércoles por la noche o lo que sea. Y yo iba a esos grupos al principio y al final de su curso y recuerdo que una vez entregué certificados a personas mucho mayores que yo. Y recuerdo que una viejecita se me acercó con los ojos brillantes mientras le entregaba su certificado. Y ella dijo, descubrí algo, una vez que te metes en estas cosas, nunca más te aburrirás mientras vivas. Y pensé, sí, de eso se trata. No había ido a la universidad, pero descubrió que la teología también es para ella. No es una actividad de élite. Solo así la iglesia será la iglesia. Y hay muchos clérigos, predicadores, pastores sabios que saben eso después del sermón. Esta señora de aquí, ese caballero de allá, pueden no tener ninguna formación teológica formal, pero su única palabra de comentario será lo que el predicador o pastor sabio necesita escuchar. Habrán tenido esa idea. Pero el centro de todo, y voy a cerrar con esto, es que estoy asombrado de haber estado hablando durante una hora. El centro de todo esto es la oración. La oración y la teología no son dos actividades separadas. Y esto es parte de la ilustración nuevamente, hemos tratado la teología como algo que organiza estos conceptos, lee estos libros, escribe estos artículos, y luego la oración es el tipo de parte piadosa que se hace al margen. Tienen que fluir dentro y fuera del otro, como ese maravilloso poema de George Herbert, que termina en algo comprendido. Se trata de oración y de teología. En el libro hablo de uno de los rabinos más famosos y nobles de todos, el rabino Akiba. Akiba apoyó a Bar Kokhba, quien lideró la revuelta contra Roma en el año 132. Adriano había elaborado algunas leyes antijudías e iba a prohibir la circuncisión.
Y también iba a convertir por fin a Jerusalén en una ciudad completamente pagana. Y algunos de los judíos dijeron, este debe ser el momento para que Dios actúe. Creemos que a este hombre, Simeón ben Cosibar, lo llamaremos el hijo de la estrella, y él es el Mesías. Y Akiba estuvo de acuerdo en que él es el Mesías, y algunos de sus amigos no estuvieron de acuerdo, pero Akiba se mantuvo firme. Y al final de los 3 años, vinieron los romanos e hicieron lo que mejor hacían los romanos. Los atraparon y los mataron. Y mientras torturaban a Rabí Akiba hasta la muerte, lo cual hicieron peinando su carne con peines de acero, él estaba rezando el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y algunos de sus discípulos que estaban allí se preguntaban cómo es posible que su maestro siga orando así incluso en estas circunstancias. Y él dijo, toda mi vida lo he amado con mi corazón y mi mente y mis fuerzas. Y me he preguntado qué significaría amarlo con mi vida. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no la aprovecharé? Y murió con la palabra Ejad en los labios. Esa es una visión noble. Ahora Pablo ha tomado esa oración del Shema, y en 1 Corintios 8:6, ha descubierto a Jesús crucificado y resucitado en el centro de ella. Y a veces pienso, y por supuesto que no lo sabemos, y es pura fantasía, Pablo en prisión. Hace unas semanas, estuve en la casa recientemente excavada, que algunos arqueólogos creen que es donde Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. No sabemos nada de eso con seguridad, pero aún así, estaba pensando en esto en ese momento. Pablo en prisión, sabiendo que ha llegado el momento, esperando al verdugo. Sería menos doloroso que Akiba, solo una espada porque era ciudadano. Pero me imagino a Pablo haciendo la misma oración como la encuentras en 1 Corintios 8. Un Dios Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Ese es el corazón de la oración cristiana arraigada en la tradición judía, reelaborada peligrosa y radicalmente en torno al Mesías crucificado y resucitado. Es el corazón de la teología cristiana. Sugiero que es el corazón de la oración cristiana. Ahí es donde quiero terminar esta noche. Muchas gracias.